El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado la propuesta de veto número 6. Para su defensa tiene la palabra el senador Ruiz Santos. Presidente, señorías, cuando ya se han formulado 8 vetos, evidentemente este que yo les traigo de aquí va a contener datos que ya se han expuesto y, por lo tanto, parte de ellos me los ahorraré porque, suscribiendo el contenido íntegro del resto de vetos que anunciamos que votaremos a favor, creo que tendremos también que poner el acento en alguna otra cuestión que a mí me gustaría hacerlo. Y también anunciarles que de las cuestiones puramente técnicas, pues en el turno de enmiendas es donde posteriormente pues nos adentraremos más en esa compleja formulación también que trae esta ley. Pero hoy, señorías, presentamos esta enmienda de devolución a esta ley cuando previamente, hace unas horas, en esta misma Cámara ya se ha aprobado la subida del 0,25 en los presupuestos. ¿No parecería más lógico haber discutido, consensuado en el seno del Pacto de Toledo esta reforma, una reforma de las pensiones, y después darle cobertura presupuestaria? No. Hay prisas, ¿verdad? Tienen prisas. Prisas en aplicar el frenesí de la detracción de los 33.000 millones de euros de los bolsillos de los pensionistas. Prisas en comunicar a la Troika que una de sus exigencias ya se ha cumplido. También prisas en que nuestro presidente, el señor Rajoy, levante el teléfono y le diga: Angela Merkel, ya hemos cumplido parte de lo pactado. Prisas porque hay que dejar sin efecto la Ley 27/2011, que nunca les gustó, aunque ahora en parte justifique la que ustedes hoy traen aquí. Pero sobre todo prisas porque aquí hay alguien que está esperando que esto se produzca de forma muy rápida, que son los grandes bancos y aseguradoras que piensan ya en el negocio que se les viene encima. Hoy es un día negro en la historia de este país. Hoy, un viernes 13, se aprueba una reforma que también es una reforma negra. Pero les puedo asegurar, lo que hoy su mayoría absoluta trae hoy aquí viene con una fecha de caducidad, que coincide exactamente con la mayoría parlamentaria, otra mayoría parlamentaria, que pronto también este país necesitará y tendrá, porque hoy todos los grupos políticos del arco parlamentario hemos dicho no y vamos a decir no a esta reforma. Por lo tanto, además, recogiendo el eco de la sociedad que no le vitorea larga vida a esta ley, les puedo asegurar que no la tendrá. Me van a permitir que haga una cita que ya quien estuvo presente en la comparecencia de autoridades ya hice una cita, pero por lo que tiende a demostrar cómo ustedes piensan y actúan, como digo, permítanme que la reitere y leo. Los ciudadanos se han visto sometidos a un mensaje corrosivo que ha calado hondo. Las pensiones no aguantarán en su formato actual y por eso hay que cambiarlo. Por eso se habla tanto de las reformas paramétricas y del factor de sostenibilidad, pero se les ha negado a los ciudadanos la explicación fundamental, el dilema que tiene nuestro sistema de reparto. O hay empleo o hay recortes, o hay más riqueza nacional o se opta por la devaluación de los derechos sociales. Nada más y nada menos que el señor Tomás Burgos hace 2 años debatiendo en el Parlamento, en el Congreso, la reforma 27, hoy actual secretario de Estado de la Seguridad Social. Y siguiendo a rajatabla su discurso, decimos, efectivamente, ustedes han sometido a los ciudadanos a un mensaje corrosivo. Él lo dice, sobre las pensiones. Ustedes han trasladado la idea de que no aguantarán y por eso hay que cambiarlo. Lo dice. Y sobre todo el dilema al que aludía lo han resuelto, porque han optado por no crear más riqueza nacional y empleo y han optado, como él dice también, por recortes y por la devaluación de los derechos sociales. Increíble, pero textual. Hace ya 2 años. Por cierto, discurso que no solamente vale para las pensiones, vale para otras reformas, para la reforma laboral, para la reforma también de la LOMCE y otras reformas que ustedes impulsan de una forma muy acelerada. Pero yo me resisto a pensar que esto ustedes lo hacen por gusto, por que los pensionistas estén en peores condiciones. Yo creo que no, pero
Yo creo que a veces ustedes están cegados en la misión que algo o alguien les ha encomendado y ustedes se han convertido en un peligro público, o más bien un peligro para lo público. La sensación que nos transmiten es que tienen todavía un complejo que no han superado. Durante 3 días mintieron a este país en el año 2004 y les pillaron y les dejaron en la oposición. Y eso no lo han superado. En aquel momento ustedes se fueron con el tintero lleno. Ya habían vendido parte de la riqueza de este país, pero les quedaba las reformas legislativas que les beneficiaran. Por eso ahora las están haciendo. Yo creo que les importa muy poco perder las elecciones con tal de que se quede un país a su medida, como ustedes quieren. Pero después cambiaron evidentemente de estrategia. No mintieron durante 3 días, lo hicieron durante toda una campaña. ¿Se acuerdan, verdad? Nunca tocaremos la sanidad, los servicios sociales y las pensiones. Y hoy nos encontramos con un factor de sostenibilidad, un índice de revalorización que supondrá un recorte real en las pensiones actuales y futuras. Puesto que el primer elemento recorta la pensión al inicio de producirse la misma en función de la esperanza de vida y el segundo supone una pérdida real cuando ustedes eliminan la referencia a la subida del IPC del artículo 48 de la Ley General. Siguiendo, ya entraré en ese fondo, siguiendo las previsiones propias del anteproyecto de esta ley, ustedes ya hablan de un recorte de 33.000 millones en los próximos años. Pero digan las cosas como son. Ese recorte no obedece, se lo decía el señor Guillot, no obedece solo a que ustedes quieran asegurar las pensiones. No, es falso. Ustedes lo que quieren es asegurar a corto plazo el mantenimiento del déficit. Un déficit que están ustedes provocando y que no son capaces de corregir. Y miren, en detrimento del más débil, de una persona que cotiza durante toda su vida, que firma de alguna manera un contrato muy especial, pero un contrato, y que cuando se jubila tiene que tener la contrapartida, que es una pensión justa y digna. Y ustedes, de forma unilateral, lo están rompiendo por cumplir esa máxima de control del déficit. Déficit que nos anunciaban que ustedes iban a ser la panacea para corregirlo, pero que solamente en la materia de la seguridad social, en el año 2012, ya provocaron 11.845 millones de déficit. En el 2013, a septiembre, más de 9.400 millones también de déficit. Y anuncian también un déficit para el año que viene del 1,1% del PIB. Por lo tanto, ustedes deberían decirnos, como digo, la verdad. Anuncian también que esta ley supondrá un recorte de 5.000 millones simplemente por no actualizar las pensiones con el IPC. Aunque el factor de sostenibilidad poco recorte tendrá, alguno, aunque en el año 2030 ya significará 1.000 millones de forma anual. Y además nos dicen algo muy grave. Ustedes mismos nos dicen que hasta el año 2022 el techo de revalorización pues no va a estar equilibrado y que, por lo tanto, durante 9 años tendremos problemas para llegar a ese IPC. Por lo tanto, 9 años de detracción de poder adquisitivo. ¿Cuántos años? Alguien le ha hecho la cuenta aquí perfectamente. Se necesitarán para corregir esa detracción en el poder adquisitivo. Se les ha explicado, creo que era el señor Iglesias, perfectamente. Es algo que ustedes tendrían que explicar y también responder. Ustedes saben perfectamente, aunque no lo digan, que este no es un problema en el gasto, que este es un problema en los ingresos. Y ustedes lo que están consiguiendo de esta manera, aunque digan que la masa global y presuman, no sé por qué pueden presumir, que el coste total de las pensiones es del 10,7% del PIB, como saben ustedes que la media en Europa es del 13%, ustedes con esta ley también se están garantizando que los pensionistas no podrán participar de la riqueza nacional a la que tienen derecho y que solo tendrán derecho a lo que entra en el sistema, casi con un reparto matemático. ¿Dónde queda la equidad del sistema? Y la dignidad del sistema también, de tratar a los pensionistas no como una fórmula matemática, siendo un factor en una ecuación. ¿Qué es lo que está pasando? Que el sistema público de pensiones, con sus dificultades, funcionaba. Y ustedes se están encargando de destrozarlo. Hoy hay 1 millón más
de personas que no están en el circuito del trabajo y de la cotización. Su reforma laboral ha provocado un descenso en las bases medias de cotización. Por lo tanto, menores ingresos también para el sistema. Menores ingresos que en el presupuesto que hemos aprobado hace unas horas, aquí también ya decían un menos 2,86% menos de ingresos. Perdón. ¿Cómo han arreglado ustedes este déficit? Pues utilizando el fondo de reserva. Ustedes, sumando lo que han detraído del fondo de reserva más de las mutuas, pues han detraído 23.000 millones de euros. Ese fondo que tan mal se lo dejamos, que recibiéndolo con 15.000, lo obtuvieron ustedes con 67.000. Pero seguro que hoy hablaremos también a lo largo de la mañana de esa cuestión. Y para culminar todo este proceso presentan una ley amparándose también en parte en la Ley 27/2011, en un articulado en el 8 y en la recomendación segunda del Pacto Toledo del año 2011. Pero ustedes lo hacen simplemente para confundir, porque lo que allí se decía no es que se aplicara ya un factor de sostenibilidad nuevo o un índice de revalorización, sino que el factor de sostenibilidad, fruto del estudio, del consenso, del diálogo en el seno del Pacto de Toledo, se aplicara en el año 2027. Que es cuando acababan los efectos de una ley que apenas hace 12 meses empezaba a funcionar, y el índice de revalorización con otros posibles parámetros que también fueran estudiados. Pero que este veto que nosotros presentamos hoy aquí no sea palabra política una contra otra, que sea también la palabra de un órgano independiente como el CES. Se ha hecho una amplia referencia al mismo, suscribiendo las palabras íntegras que el compañero de la Antesa ha dicho. Destacaría también otras, algunas más. Como nos dice el CES, que esta ley va a romper el principio de equidad. En segundo lugar, que nos recuerda que el 50% de las pensiones contributivas son inferiores en este país a 650 euros, que el 27,7% de los pensionistas de este país necesitan todavía de complementos a mínimos, que las mujeres cobran un 40% hoy menos que los hombres, una diferencia de 413 euros, y que esta ley, desde luego, no contribuye a limar esa distancia. Y todo ello, advierte el CES, que ataca un sistema que en este país, a 4,6 millones de pensionistas de hogares, significa la única fuente de ingresos para ellos y para muchas personas que ahora sus hijos, nietos, viven con ellos. Miren, podríamos admitir que ustedes dijeran que la palabra de todos los grupos, cada una con su ideología, esté preñada de eso, de política, pero al menos hagan caso también de un órgano que es independiente. Pero si todo el mundo piensa contrario a ustedes, les pido que reflexionen, porque yo creo que ustedes confunden algún término. Ustedes confunden mayoría absoluta con verdad absoluta. Y eso es un problema, ya no solo para ustedes, sino para el conjunto del país. Contra todos, pese a quien le pese. Pero mucha gente que nos puede estar viendo, algunos no nos entenderán. Pero un ejemplo sí puede, no crean que lo hago de forma demagógica, porque serían muchos los ejemplos. Miren, el colectivo, quizás uno de los colectivos que más pueda sufrir esta reforma, pueda ser el colectivo de viudas. Una viuda con más de 65 años, con una pensión mínima, que es la inmensa mayoría, cobra 631,30 céntimos. ¿Saben ustedes qué significará el 0,25? 1,57 €. Efectivamente, hace 2 años también estaba mal, tenía estrecheces económicas, pero en estos años lo que ha sufrido ha sido que le han subido el IVA cuando va a comprar al supermercado, que cuando paga el recibo del IBI lo paga más caro, en definitiva, más gastos. Ahora tiene que pagar parte de las medicinas. Ahora, dentro de apenas unos días, va a pagar un 8% más por la luz, pero solo tiene 1,57 € más. Antes también estaba mal, pero dentro de muy poco tiempo, dentro de unos días, el 1 de enero, estará peor. Y el año siguiente, peor. Y el siguiente, peor. Acabo con una pequeña reflexión que no es mía. No es mía. Miren, esta generación
la nuestra, desde los 40 a los 60, le estamos fallando a las personas mayores. La generación anterior a nosotros luchó y trabajó porque nosotros viviéramos mejor. A nosotros no solo nos corresponde modernizar y meternos en el mundo del Internet y las nuevas tecnologías, nos correspondía también, no por puro egoísmo, sino por asegurar el futuro de los pensionistas. Y, sinceramente, les estamos hoy aquí fallando entre todos, pero sobre todo por ustedes. Muchas gracias. Gracias, senador Ruiz Santos. Turno en contra.